buenas tardes a todos. Os veo despiertos a pesar de que es un día posterior al mini puente del Pilar y que habéis tenido una sesión ya con mis compañeros de riesgos que son realmente duros, o sea que si habéis sobrevivido y con esa sonrisa, después de pasar la parte micro, la parte macro debería ser mucho más llevadera. Bueno, habéis visto operaciones, habéis visto fuego real, micro, y lo que vamos a ver en estas 2 horitas, en esta hora y 40, es una visión más macroeconómica, desde una perspectiva global del sector inmobiliario en España. Gran parte de las conclusiones que vamos a ver aplican para Aragón y aplican para las principales ciudades de Aragón. Iremos viendo alguna cifra regionalizada también. Lo que vamos a trabajar en esta sesión, bueno, el titular es ya provocador, un nuevo ciclo para el sector inmobiliario es sostenible y duradero. Es una de las preguntas que trataremos de responder a lo largo de la sesión. Y vamos a ver esta sesión alrededor de conceptos macroeconómicos, de conceptos económicos básicos. Y también os digo que me gusta mucho preguntar, interactuar con vosotros. ¿Cuáles son las dos dinámicas que conforman cualquier mercado? Oferta y demanda, ¿vale? Oferta y demanda. La oferta y demanda acaban llegando a un punto en el que se cruzan precios y cantidades. Cantidades que se compran o se venden, da igual de tornillos que de casas, y un precio de equilibrio en el que la oferta está dispuesta a vender y la demanda está dispuesta y tiene capacidad financiera para comprar, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a ver a lo largo de la tarde son factores relevantes para configurar la demanda de viviendas, principalmente nos vamos a centrar en el residencial, y los factores determinantes para configurar la oferta. Y hay dos mercados, en torno al mercado residencial, hay dos mercados fundamentales que además están muy conectados entre sí, lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Uno es el de compraventas y otro es el de alquiler, el mercado de compraventa y el mercado de alquiler, que están muy conectados entre sí. Las demandas de oferta, las dinámicas de oferta y demanda en el mercado de alquiler afectan al mercado de compraventa y al revés. Las dinámicas del mercado de compraventa afectan al mercado de alquiler. Y están basados en fundamentales, en elementos fundamentales. ¿Qué elementos fundamentales puede haber en la demanda? Pues vamos a ver a lo largo de la sesión. Un elemento fundamental para que haya demanda, ¿qué tiene que haber? Antes de eso, para que haya compradores, para que haya factor de compra, ¿qué tiene que haber? Dinero. Y antes incluso de eso, población. La demografía, y lo vamos a ver a lo largo de la tarde, es uno de los factores elementales para entender las dinámicas de mercado inmobiliario. Y además de población, y lo decíais, tiene que haber renta, tiene que haber capacidad financiera. Y la renta de los compradores, ¿cómo se construye? Principalmente con sus sueldos, con las rentas del trabajo. Y si hay que completar tus rentas, tu ahorro previo, porque no tienes suficiente para comprar una vivienda, ¿qué tienes que hacer? Pedir financiación hipotecaria, pedir un préstamo o financiación personal y aplicarla a una compra de vivienda inmobiliaria. ¿Y para eso qué es importante? Pues es importante conocer la situación del sector bancario, que es el principal financiador del mercado inmobiliario residencial, y los tipos de interés, el coste de la financiación. Es otro de los elementos fundamentales que determina la demanda, ¿vale? ¿Y en la oferta qué es importante? ¿Qué es importante en la oferta? ¿Dónde mira la oferta? ¿O dónde debería mirar? Luego veremos que hay un desacople enorme entre oferta y demanda. Y eso tiene consecuencias al que compra, a la demanda, ¿vale? El primer elemento importante para la oferta es ver cómo están las dinámicas de demanda. Y después, ¿qué más cosas hay? Este es un sector un poco peculiar. ¿Cuál es el input para vivienda nueva? ¿Cuál es el input principal para poder construir vivienda nueva? Para construir automóviles, productos metálicos y sus componentes, el suelo, muy bien. Hay que saber cómo está el mercado del suelo, que es la principal materia prima. ¿Qué más es importante para producir viviendas? Costes de materiales, salarios del sector, disponibilidad de esos recursos, tanto de los materiales como del personal. Luego hablaremos sobre eso, ¿vale? Por tanto,
oferta y demanda y oferta, interactuando en el mercado de compraventa y en el mercado de alquiler y determinando cuál es el volumen de transacciones que hay en el mercado y los precios a los que se cierran esas transacciones, ¿vale? Primero de los gráficos. Esta es una evolución con la serie del notariado de las compraventas, ¿vale? Está el número en valor absoluto total España y la evolución en tasa de variación interanual. Veis un ciclo desde 2011 hasta 2025 muy vertical en número, con una interrupción que es la pandemia. Se puede decir con rotundidad, lo dicen los números, no lo digo yo, que estamos en un momento tremendamente alcista de demanda, en un momento en el que y luego veremos los factores, en el que la fortaleza de la demanda es muy importante. ¿Dónde tiene dos inflexiones en los últimos años? Primera, en 2020, los meses de pandemia, que son una interrupción temporal de mercado, a diferencia de lo que ocurrió entre 2008 y 2012, que hubo 4 años de recesión y otros 4 o 5 hasta que se recuperó la demanda. En 2020 la demanda se recupera muy rápido, como podéis ver ahí, e incluso se acelera. ¿Por qué se acelera esa demanda en los años inmediatamente posteriores a la pandemia, en el 21, en el 22, en el 23? Cambio en el hábito de vivienda, cambio también en la priorización de la vivienda dentro de nuestra escala de consumo de gastos, porque por primera vez entendemos que la vivienda era algo más que un sitio donde ir a dormir y levantarte otra vez a las 6 de la mañana y salir, y eso provoca un cambio de demanda estructural, una subida muy importante de la demanda. ¿Y qué otro factor en la pandemia ayudó a que hubiera una recuperación muy rápida? ¿Qué ocurrió en la pandemia con nuestro gasto en consumo? Bajó por obligación. Y la renta que recibimos las familias, tenemos dos opciones. O nos la pulimos y la disfrutamos, o la ahorramos para pulirnosla y disfrutarla en el futuro. Bien, en ese año y medio de limitaciones a la movilidad, limitaciones al consumo, en España ahorramos casi 100.000 millones de euros extra que en condiciones normales de consumo no habríamos ahorrado. 100.000 millones de euros a 200.000 euros el piso son muchos pisos. Luego veremos algún gráfico también de cómo han evolucionado las compraventas sin hipoteca en este periodo. Una parte muy importante de esa bolsa de ahorro ha ido aquí. Y la segunda curva descendente, el segundo diente de sierra que presenta la evolución de las compraventas, ¿con qué coincide? 2022-2023. Invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué ocurre con los precios de la energía? Se van para arriba. ¿Qué ocurre con los precios de la energía y de muchas más cosas, de los cereales, de muchas más materias primas? ¿Qué ocurre con la inflación? Se va a 2 dígitos el IPC en España por primera vez en los últimos 25 años. Cuando los precios se disparan, cuando hay inflación, cuando el IPC sube a esa velocidad, ¿qué hacen los bancos centrales? Los bancos centrales tienen dos objetivos. Uno primero, favorecer el crecimiento económico, y uno segundo, que es el fundamental, mantener el control de los precios. Mantener el control de los precios. Si los precios se desmadran, ¿cómo puedo actuar con los tipos de interés para tratar de equilibrarlos, de reconducirlos? Los subo, porque en el dilema entre consumir o ahorrar, si subo los tipos de interés, ¿qué estoy incentivando? El ahorro. ¿Y qué estoy desincentivando? El consumo, porque pedir pasta para consumir es más caro y ahorrar obtengo más rentabilidad a largo plazo ahorrando que en un entorno de tipos de interés bajos, ¿vale? Por tanto, y nos vamos acercando en la curva, en este gráfico, en este primer gráfico ya, al impacto que tiene la macro sobre la micro. Esa desaceleración se corresponde con la subida del Euribor ¿hasta dónde llegó en el 2022-2023 el Euribor a 12 meses? 4 y algo, sí señor, al 4,1, ¿vale? ¿Y de dónde veníamos? Veníamos de tipos de interés negativos. Entre febrero de 2016 y febrero de 2022, durante 6 años, los tipos de interés estuvieron en negativo, ¿vale? ¿Por qué estaban en negativo? ¿Cómo estaba el crecimiento económico en la zona euro? Muy deprimido. ¿Cómo estaba la inflación? Archicontrolada. ¿Qué hacía el BCE? Mantener el tipo de intervención en el 0%, ¿vale? En el 22 ocurre esa dinámica de la que acabamos de hablar y
el Banco Central Europeo, la Reserva Federal en Estados Unidos, Banco de Inglaterra, todos los bancos centrales suben los tipos de interés. ¿Cómo reacciona el mercado inmobiliario con una subida de tipos de interés? Pues como veis ahí, con un pequeño Dragon Khan de curva en 2023 y 2024. ¿Qué ocurre ya en 2024, inicios de 2024? ¿Qué ocurre con la inflación? Se empieza a controlar porque la medicina había sido tan fuerte, pasamos de tipos de interés negativos a Euribores al 4, que el consumo y la inversión se contienen y los precios vuelven a su nivel de equilibrio, que es el crecimiento de los precios, su nivel de equilibrio marcado por los estatutos del BCE es el 2%, ¿vale? Están algo por encima del 2% en este momento. Luego hablaremos algo más, ¿vale? Se reconduce la inflación, vuelven a bajar los tipos de interés. ¿Dónde tenemos el Euribor hoy? El Euribor 12 meses al 2, al 2,1 en concreto, ¿vale? Al 2,1. Eso es lo que justifica ese Dragon Khan de operaciones, de transacciones en el mercado inmobiliario, ¿vale? Y esta es la explicación de por qué bajan las transacciones en el 2022 y el 2023. Me quiero centrar en el otro gráfico, en este. Ratio de hipotecas sobre ventas. Fijaos qué salvajada y qué cambio de morfología en el mercado. Año 2010, el cociente es hipotecas sobre transacciones, ¿vale? Número de hipotecas sobre número de compraventas inmobiliarias. En el 2010 ese ratio estaba en el 140%, llegó a estar. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada compraventa había 1,4 hipotecas. Hacíamos segundas hipotecas, cubríamos más del 100% del precio del inmueble o del valor de tasación. ¿Eso lo veis normal? ¿Consideráis que es una dinámica normal de mercado inmobiliario hipotecario? No, eso es una dinámica disparatada y acabó como acabó. Podríamos hacer otra clase entera de lo que pasó esos años, de la cantidad de entidades financieras que no miraban estos ratios y que hoy ya no existen, son marcas en el recuerdo de todos nosotros, pero que ya no operan, ¿vale? Baja drásticamente al 60% en el que se mantiene estos últimos años. ¿Esto qué quiere decir? Y es un factor muy relevante. El 60% de las compraventas se financian, el 40% no. Las que se financian, está claro, pues el comprador tipo, el que os habrán contado Nacho, Pedro, los ejemplos típicos que viene a una entidad financiera a pedir hipoteca. En el otro 40%, ¿qué hay? Inversores, los que acumularon los 100.000 millones de euros de ahorro extraordinario en los años de la pandemia y al ver bajar los tipos de interés están diciendo, oye, pues yo con mis 200.000 pavos para que me den un 1,75 en un plazo, pues me compro un activo y lo pongo en rentabilidad y lo compro sin deuda, ¿vale? Inversores, digamos, no estándar, no profesionales, inversores que se han encontrado con un volumen de ahorro muy importante, ven la dinámica que está teniendo el mercado y compran, ¿vale? Cambio estructural y muy drástico que habla de una mayor o menor solvencia de la demanda hoy frente a 2010. Muchísimo mayor, muchísimo mayor. En 2010 la demanda estaba dopada de financiación ajena. Este gráfico lo demuestra muy bien. Hoy la demanda es muy solvente, es muy solvente. De hecho, el 40% de la demanda es a tocateja, no requiere ni financiación hipotecaria, ¿vale? Volúmenes de concesión de financiación, de concesión hipotecaria. Lo tenéis en gráfico a 12 meses, cada punto son los 12 meses acumulados del año anterior. Lo importante aquí es la tendencia. ¿Cómo es la tendencia? Sigamos la serie que sigamos, registradores, si hubiéramos puesto la del notariado en lo mismo. La tendencia es creciente a nivel sectorial. ¿Por qué es creciente a nivel sectorial? Porque están subiendo las compraventas, las transacciones. ¿Y qué está ocurriendo con el precio? Luego veremos más información sobre lo que está ocurriendo con el precio. En un mercado en el que la demanda está tan fuerte, luego veremos un poco cómo está la oferta, qué está ocurriendo con los precios, van para arriba. Por tanto, las bases sobre las que se están haciendo las hipotecas de hoy
son superiores a las de los últimos años. Eso explica que el flujo de crédito esté recuperándose en estos últimos meses, en estos últimos trimestres, ¿vale? Oferta. Otro Dragon Khan, exageradísimo, de evolución de la oferta, pues en lo que nos alcanza la vista estadística, desde el año 97 hasta el 2025, ¿vale? Veis un pico visados de obra nueva, creo que es la cifra más interesante de seguir. Llegamos a un pico en 2007-2008 de casi 900.000 viviendas, visados de vivienda nueva, ¿vale? Para que veáis la magnitud del exceso, del overshooting que hizo el sector. Compraventas de vivienda nueva, ¿cuál creéis que fue el récord en 2006 y 2007 en toda España? No, algo más bajo que eso, 400 y pico mil. El año récord con unos indicadores de hipoteca sobre transacción del 140%, se llegaron a iniciar 900.000 viviendas, ¿vale? El desequilibrio de oferta en ese ciclo inmobiliario era de 2 a 1. Se estaban haciendo se iban a hacer 2 casas donde solo había demanda para una, ¿vale? La película muy resumida, quiebra de Lehman Brothers, al día siguiente que cerramos la Expo en Zaragoza, la cerramos el 14 de septiembre de 2008, a la mañana siguiente empiezan a salir con las cajas de cartón y las tazas de café los empleados de Lehman Brothers, se secan los mercados financieros internacionales, se hunde la financiación en todos los ámbitos, entre ellos el inmobiliario en España. ¿Y qué ocurre con toda esa iniciación de viviendas? Muchas no se acaban, otras no se inician, se habían iniciado los permisos, otras que cogen en vuelo se quedan a medio hacer o se acaban y se quedan sin comprador, ¿vale? Ese tremendo exceso de oferta lleva a tener un stock de vivienda nueva pendiente de venta de aproximadamente, ¿cuántas unidades? 1 millón de unidades, ¿vale? 1 millón de unidades. En 2012, el desequilibrio entre oferta y demanda genera que haya en La Muela y en muchos sitios, y en Seseña y en muchos otros sitios, en tomillares distribuidos por todo el país, un volumen de unidades de viviendas cercano al millón, ¿vale? Pendientes de venta. Lo que provoca eso en el sector bancario, pues luego lo veremos al final de todo en algún gráfico, es el auténtico tsunami que arrasa el sector. Pero estamos hablando de mercado inmobiliario. ¿Qué ocurre cuando hay un proceso de sobreoferta tan bestial como este? Cuando hay 1 millón de viviendas construidas pendientes de venta, ¿qué ocurre con la construcción nueva? Se para, se hunde, miradla. Se va por debajo de las 100.000 unidades. Una reacción lógica. Si tengo la campa de Figueruelas llenas de coches, ¿para qué voy a empezar a sacar más Crossland si no hay compradores para los que tengo en la campa? Pues lo mismo ocurre con la construcción. Hay un ciclo larguísimo, que dura una década, en el que la velocidad de construcción está por debajo de las 100.000 unidades, ¿vale? Esto que permite estar tantos años con un ciclo de construcción tan bajo en volumen, que permite que ese stock del millón se vaya absorbiendo por parte del mercado, ¿vale? Y ya en el año 2019, en el año 2020, quedan menos de 20.000, 25.000 unidades de aquel stock pendiente de venta, ¿vale? O sea, pasamos de un ciclo hiperexpansivo, hiperburbujesco de oferta, con unos niveles de construcción que eran insostenibles porque no había demanda, y además la demanda estaba dopada. La demanda era la mitad de lo que proyectaban los operadores del sector, financiadores incluidos, y además esa demanda estaba dopada por un acceso a la financiación que en el 2008-2009 se corta de manera radical, ¿vale? Y nos pasamos pues en torno a 10 años absorbiendo ese exceso. ¿Dónde estamos hoy? Pues hoy, en los últimos datos publicados por el INE y por el Ministerio, estamos acumulando los últimos 12 meses, en junio, en torno a las 125 o 130.000 unidades, ¿vale? Producidas. Luego veremos cómo compara eso con la demanda real de hoy. Estamos en un nivel de oferta muy bajo para el nivel de demanda, para el nivel de actividad en el mercado que hemos visto y que vamos a ver.
¿Y cuál es la clave aquí? ¿Cuál es uno de los factores fundamentales? La demografía, la demografía, la demografía. ¿Cuántos hogares se estaban creando en el año 2006-2007? 400 y pico mil. ¿Cuántas viviendas nuevas se compraban en 2006-2007? 400 y pico mil. Porque no todos los hogares que constituyen compran vivienda nueva. Algunos compran vivienda usada, pero también hay extranjeros no residentes que compran vivienda nueva, inversores que la compran para alquilar, etc. Pero en bruto, digamos, el indicador de creación de hogares es un indicador de volumen de demanda muy fino, ¿vale? Para el mercado inmobiliario. ¿Dónde está la variación del número de hogares? Línea roja, por encima de las 200.000 unidades, ¿vale? Por encima de las 200.000 unidades. Si no hay stock pendiente de venta, se están creando, luego veremos divorcios. ¿Cuántos divorcios hay al año en España? Muchos, ¿eh? Bueno, o pocos. Eso es una valoración objetiva. 80 y pico mil, luego veremos el gráfico. Tenemos 200 y pico mil de nuevos hogares y 80.000 que salen de sus casas y tienen que buscar también 300.000 aprox entre creación de hogares y divorcios, contra una producción de 130.000. Ese equilibrio entre oferta y demanda bestial, ¿vale? Variación del número de hogares frente a los visados. Hay una diferencia de ciento y muchos mil cada año. El Banco de España, y os recomiendo el estudio, para los que seáis un poco más frikis de la macro inmobiliaria, ha cuantificado unas 600.000 unidades, lo que desde 2021 a 2025 no ha podido abastecer el mercado de demanda de nuevos hogares que estarían dispuestos a comprar vivienda nueva, pero que no la hay en el mercado, ¿vale? Eso hacia atrás. Hacia adelante vamos a un ritmo de ciento y pico mil en creación de hogares más divorcios que no atiende la oferta inmobiliaria, ¿vale? Otro factor de demanda muy importante que agudiza el desequilibrio, ¿vale? Estos no están en creación de hogares. Este es otro factor de demanda demográfico muy importante. Son los extranjeros. Los extranjeros divididos en dos segmentos. Los extranjeros no residentes y los extranjeros residentes. O sea, los que compran en costa, Baleares, en Canarias, en todo el arco mediterráneo, en Madrid y en Barcelona, que esos son extranjeros no residentes, ese es el holandés, el alemán, el inglés, que viene a estar 6 meses en el país, esos están comprando el 8% de los inmuebles en España. Y los extranjeros residentes, que son los que vienen a trabajar, son ese volumen que hoy pues supera las 7 millones de personas ya y que se va a ir hacia los 10 millones de personas en los próximos años, y es otro factor clarísimo de demanda, ¿vale? Y aquí ya tenemos una primera aproximación geográfica, vamos a tener más. ¿Dónde hay más presión de demanda? En las zonas con mayor ritmo de creación de hogares, con mayor demanda de comprador extranjero, residente o no residente. En este gráfico, las zonas destacadas en azul por encima de la media nacional. Bueno, ¿cuál podría ser un factor corrector para que los precios no se desbaraten demasiado en un entorno en el que tenemos muchísima más demanda que oferta? Oiga, pues la vivienda protegida, ¿no? Si hay suficiente oferta de vivienda protegida, esto ayudaría a contener los precios, tanto en compraventa como en alquiler. Pues no, la respuesta es no, padre. Este gráfico que veis aquí es la producción de VPO destinada a la venta completada en España en los últimos años. Niveles de risa. Niveles de risa. Apenas son el 10% del total. El total de vivienda lleva un ritmo bajo de construcción y menos del 10% de ese total de ritmo bajo de construcción es vivienda de protección oficial o vivienda de precio asequible. Fijaos, por ejemplo, la comparación con los años 80 o los años 90, en los que también hubo boom inmobiliario, pero había oferta de vivienda de protección oficial que ayudaba a contener algo los precios. Vale, no hay de compraventa, pero habrá de alquiler. Tampoco. Con Portugal tenemos el dudoso honor de ser los dos últimos países de la zona OCDE en porcentaje de vivienda protegida en alquiler sobre el total del parque de vivienda. Apenas el 1% del parque de vivienda está en alquiler con
esquemas de protección sobre el precio, sobre la renta del arrendatario, ¿vale? Factor importantísimo para entender lo que está pasando con los precios y lo que, en nuestra opinión, va a pasar. No hay en este momento, en los últimos años, una política de vivienda, de protección oficial, de compra o de alquiler que ayude a corregir el tremendo desequilibrio entre oferta y demanda que tenemos en este momento, ¿vale? Causas y posibles soluciones. Causas a esta escasez de oferta, en general y en particular de vivienda protegida. Escasez de suelo, falta de planificación urbanística y alargamiento de los plazos de construcción. Es que este es un sector muy peculiar. Mañana Walter Martínez se pone a fabricar tornillos y triplica su producción echando leches. Aquí los procesos de maduración de la materia prima que son el suelo son muy largos y las soluciones son a 2 o 3 años vista. La política de vivienda hoy actuará en la oferta y en los precios de dentro de 2 o 3 años, no en la de mañana, ni en la de dentro de 6 meses, ni en la de dentro de 1 año. Inseguridad jurídica, pues qué os voy a decir, inseguridad jurídica y penalización fiscal sobre la actividad inversora en el mercado de alquiler. Exceso de prudencia, el gato descaldado del agua fría huye. Después de un periodo de ajuste como el visto en el 2008-2012, con muchos operadores desaparecidos también, que es otro de los factores, hay mucho menos operador, constructor, promotor, inversor del que había, porque muchos perdieron sus sociedades y sus ahorros inmobiliarios en ese ciclo, es más difícil coger velocidad. Hoy, y seguro que alguno de vosotros trabaja o es propietario de alguna promotora constructora, los propios promotores constructores no se creen el ciclo. No quieren subir el ritmo de producción, porque en algunos casos todavía llevan magulladuras por el cuerpo de una situación que en nada se parece a la actual, en la que pues, el exceso de oferta llevó a las consecuencias que llevó, ¿vale? Hay mucho miedo al agua fría por parte del gato escaldado. Luego hay un tema de costes. Han subido muchísimo los costes de producción, materiales, salarios, seguridad social a cargo de la empresa, etc. Y los módulos que los marcan las comunidades autónomas, los módulos de vivienda protegida, no han subido al mismo ritmo. En Aragón ha habido una subida reciente y una promesa de subida en el futuro. Si no hay subida en los precios de esos módulos, el promotor se va a dedicar sin margen a construir vivienda protegida cuando tiene libre. Ni de coña, o sea, ni de coña. No hace falta ser doctor por la London School para saber que el promotor privado va a ir a la vivienda libre con un entorno de oferta y demanda como el que estamos viendo si no se sube el precio de los módulos. Falta de personal cualificado. No hay sector, yo hablo con muchos sectores empresariales y no hay sector en el que me digan, oye, no, de personal vamos bien. Ninguno, ni la logística ni la construcción, ninguno. Probablemente hay una limitación también, más en la parte de construcción que en la de promoción, por ausencia de personal cualificado. ¿Cómo se va a combatir eso? ¿Cómo se está empezando a combatir? Con la industrialización, con la fabricación, con la prefabricación de las viviendas. Eso tiene un recorrido tremendo. Lo tiene tecnológico, pero lo tiene por demanda, por demanda del mercado. Porque sustituir mano de obra y acortar los periodos de entrega hoy es dinero. Poder producir la casa en 1 año en lugar de 2 y no necesitar cuadrillas de cofrado electricista, poder hacerlo de una manera más industrial es mucha diferencia de rentabilidad hoy, ¿vale? Falta de personal cualificado. Estoy combinando con las soluciones que vienen después. Y luego cierta lentitud en la transformación de inmuebles comerciales en residenciales en la mayoría de las ciudades. Una lentitud en los procesos y licencias administrativos para tratar de darle la vuelta, ¿no? Soluciones: incrementar suelo edificable y agilizar licencias, impulsar urbanización de polígonos donde todavía quepa desarrollo de vivienda. Reforma jurídica y fiscal de la legislación al alquiler para incentivar que la cantidad de pisos vacíos que hay salgan al mercado. Aumentar inversiones y financiación al sector promotor, porque también ha habido una concentración enorme en el sector bancario y también eso puede producir, y hay una OPA que se resolverá pasado mañana, que puede ayudar
a concentrar aún más las fuentes de financiación, buscar soluciones a eso, nueva política de VPO, formación y atracción de trabajadores nacionales y extranjeros. Se hizo en la Expo en Zaragoza, se trajeron contingentes especializados de trabajadores de construcción de manera temporal durante 2 o 3 años para fabricar el espacio Expo para las infraestructuras. Se ha hecho ya en el pasado, ¿por qué no volver a hacerlo? Mayor flexibilidad e incentivar la salida al mercado de viviendas vacías, ¿vale? Nos estamos aproximando ya, o nos hemos aproximado ya a dinámicas de oferta y de demanda, ¿vale? Vamos a analizar ahora un poco el stock, o sea, con qué volumen de viviendas y qué usos o qué tipologías de propiedad tenemos en España, ¿vale? Perspectiva larga también, ¿eh? 50 años hacia atrás. ¿Veis? Un crecimiento de viviendas principales muy importante, 26,6 millones de viviendas en España en este momento, con todos los permisos en regla, digamos, censadas. De esas, 18 millones son viviendas principales, son vivienda habitual de quien las ocupa. Viviendas secundarias o vacacionales, desocupadas y otras, hay 4 millones, ¿vale? Estas azules podrían ser susceptibles de alquiler. Típico apartamento al que vamos un mes, y si fiscal y jurídicamente eso estuviera incentivado, hay una reserva de 4 millones de viviendas que podrían acudir al mercado. Estas otras 4 que están vacías, no declara un uso claro su propietario o están en tipologías un poco más extrañas, son 4 millones. Si fuéramos capaces de una parte importante de ese contingente de 4 ponerlo en mercado, las tensiones de desequilibrio entre oferta y demanda y de precios, que vamos a ver después en gráficos, cambiarían, ¿vale? Pero el hecho cierto es que a día de hoy están así. Tenemos 4 millones de viviendas ya terminadas con estado de habitabilidad que no están en el mercado. Están retiradas del mercado. Y el régimen de tenencia, cesión y otras, o sea, me la ha dejado mi abuela, etc., muy estable, por debajo del 10%, con un ligero aumento en los últimos años, pero muy estable. Quiero fijar vuestra atención en la dinámica entre propiedad y alquiler, ¿vale? Propiedad, crecimiento vertical hasta 2001, descenso y subida del alquiler. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Esa reducción de vivienda en propiedad y subida de vivienda en alquiler. Hay varias dinámicas, luego nos aproximaremos a ellas, socioculturales, digamos, socioeconómicas. Una clara es la movilidad, la mayor movilidad. Y por tanto, primera opción alquiler por si voy a tener movilidad laboral o voy a tener movilidad emprendiendo proyecto empresarial en otro sitio. Y otra, de la que va gran parte del resto de la presentación, ¿qué está ocurriendo con la accesibilidad para los jóvenes? Cada vez menos, se está dificultando la accesibilidad. Gran parte de ese incremento del alquiler no es voluntad, es obligación por las circunstancias de mercado. Y luego veremos alguna cifra, ¿vale? Otro factor importante de oferta, la edad media de las viviendas. Aquí veis un gráfico de distribución en función de la fecha de producción, de certificación, de ese volumen de 26,6 millones de viviendas que veíamos antes, ¿vale? Hay muchas de los años 60 para acá, pero hay un 20 y tantos % que son más antiguas de los años 60, que tienen más de 65 años. Según el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la vida útil entre 80 y 100. O sea, tenemos un 15% del parque de viviendas, que son 3 millones de unidades, que estarían rozando su vida útil, en las cuales o hay una actuación de reforma, rehabilitación importante o dejarán de ser útiles. ¿Eso cómo apunta o cómo presiona sobre el exceso de demanda sobre la oferta? Pues es otro factor de presión de reducción de oferta y de presión sobre los precios, ¿vale? Este gráfico de distribución a nivel nacional, no hay datos regionalizados, es también muy interesante para tratar de ver lo que viene en el mercado, ¿vale? Y uno puede decir, oye, tenemos un parque de vivienda relativamente antiguo, con una edad media de 45 años de antigüedad,
pero hay un ritmo de reformas-rehabilitaciones muy alto. Pues no. Este es el ritmo de expansiones, reparaciones, entre las dos, pues estamos en torno a las 50, en la banda entre 50 y 60.000 unidades al año. Insuficiente para reponer el ritmo de fallidos, el ritmo de salida del stock por antigüedad que veíamos antes, ¿vale? Y con todas estas dinámicas de oferta y demanda, yo creo que ya todos, además de saberlo, pues la conclusión es fácil. ¿Qué está pasando con los precios? Falta oferta y una demanda muy fuerte, con solvencia económica detrás de esa demanda, pues lo que está pasando con los precios es lo que veis ahí. Hemos recuperado en estos últimos años, con una pendiente especialmente pronunciada desde la pandemia hasta aquí, los niveles alcanzados en la burbuja de 2007-2008. Hubo una corrección de un 35, un 40% de precios entre 2008 y 2012 y con la subida de estos últimos años se ha reabsorbido. Esto es en términos nominales. En términos reales, ¿qué ha ocurrido entre 2007 y 2025? Que ha habido inflación. Cuidado con la ilusión monetaria también y los titulares de los periódicos. La vivienda recupera su precio nominal, no el precio real en euros constantes, ¿vale? Importante matiz. Os he querido poner este gráfico para que veáis que en términos nominales, frente a una burbuja estratosférica que se pinchó, estamos en términos nominales ahí, con una inflación acumulada del 30 y pico %, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en los precios de 2007 idénticos, ajustados por inflación, pero hoy con una demanda mucho más sólida y mucho más solvente. ¿Esto a su vez qué quiere decir? Pues que la dinámica de precios no va a cambiar en los próximos años, salvo que haya una catástrofe nuclear que eche al suelo la demanda demográfica, suban los tipos de interés al 6%, etc., 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 ¿vale? Porque estamos todavía en niveles de precios que comparan hiper bien con los que hubo en 2007 deflactados, ajustados por inflación. E incluso en términos nominales estamos en precios equivalentes a los de entonces, con una situación de oferta y demanda radicalmente diferente, ¿vale? ¿Y dónde se está acentuando? ¿Dónde hay un puerto de categoría especial en la subida de precios? En la vivienda nueva. ¿Por qué? Pues porque es la más escasa. ¿Dónde se está concentrando la subida de precios? En el activo más escaso, que es la vivienda nueva, lo veis claramente en ese gráfico, ¿vale? ¿Esto es así en toda España? Pues no es así en toda España. Hay tres realidades, básicamente las vais a ver, hemos visto algo ya en el gráfico anterior, en estos y en algún otro gráfico más que llevamos en la presentación. Hay tres realidades. Una, la España tensionada, que es donde los precios están muy tensionados por dinámicas demográficas y de limitación de oferta, las grandes capitales Barcelona, Madrid, el arco mediterráneo y las islas. Ahí es donde está habiendo más presión de demanda y más presión sobre el precio, sobre la vivienda libre. Otro pool de ciudades, provincias intermedias, entre las que está Zaragoza, donde hay fortaleza de demanda, pero no hay un exceso de presión de demanda sobre el volumen de oferta. Y luego hay un tercer colectivo, que son provincias con bajísimo, luego veremos algún gráfico también, bajísimo pulso demográfico, con demanda floja y con subidas de precios, niveles y subidas de precios muy contenidas, ¿vale? Tenemos tres realidades diferentes en la geografía española, ¿vale? Precios hemos visto ya. Mercado del alquiler. ¿Qué está ocurriendo con el mercado del alquiler? Aquí tenéis la evolución de euros metro cuadrado media española, ¿vale? Y a la izquierda os hemos apuntado algunas realidades provinciales donde el nivel de precios, Madrid 20 euros, quiere decir 100 metros 2.000 euros. Media, con su varianza. Si te vas al anillo de la M30 son 3.500, 4.000. Y si te vas pues, a Cienpozuelos son 1.500 y eso hace la media entre una y otra, ¿vale? Una subida espectacular del precio medido en euros metros cuadrados mes de alquiler,
bestial en los últimos años y creciente. ¿Cuáles son las dinámicas de oferta y de demanda? Oferta, como hemos visto antes, 4 millones de casas cerradas y sin perspectiva de entrar en el mercado. Ratio más bajo de toda la OCDE de vivienda protegida o vivienda con algún régimen o con algún esquema de protección sobre el precio del alquiler sobre el total del parque de viviendas. Oferta de alquiler baja y demanda muy fuerte por 3 motivos. Alquiler turístico, veremos algún grafiquillo geográfico también. Demanda de movilidad, variable socioeconómica estructural. Y tercero, los jóvenes, que luego nos vamos a detener un ratillo ahí, los jóvenes que no pueden acceder y que tienen que alquilar a la fuerza, ¿vale? Esto da muchas pistas también sobre un subsector muy interesante para invertir en este momento, con cierto riesgo jurídico y con desincentivación fiscal, pero con unos niveles de rentabilidad y de expectativa de revalorización brutales en el conjunto de España y en algunos sitios en particular, ¿vale? Este gráfico es muy importante, este de aquí. Bueno, los dos, pero vamos a tener primero en ese. La mediana estadística, ¿sabéis lo que es? Tengo una serie de 100, pues mediano es el que está en medio. Promedio es la media de los 100. Mediano es el punto que hace el 50, ¿vale? Porcentaje mediano en la renta dedicado al gasto en vivienda. Digamos, el hogar medio de su renta, básicamente los ingresos de trabajo, ¿cuánto dedica a la vivienda? Al pago de la vivienda. Senda roja, hogares en alquiler, en torno al 23%, ¿vale? En media, el 23% de lo que ingresan tienen que pagar alquiler. Hogares con hipoteca, empezaban la serie en 2007, en el 20%, están hoy en el 12%. Media, ¿eh? Tiene su varianza. ¿Por qué esto está tan abajo? ¿Qué ha pasado con las rentas de los hogares? Luego veremos algún gráfico también de empleo. Estamos en niveles máximos de 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. ¿Qué ha pasado también con las revalorizaciones de los salarios? Después de pasarlo muy mal en el 22 y en el 23, 24 y 25, casi todos, por no decir todos los convenios sectoriales han ido recogiendo subidas de IPC, subidas de capacidad adquisitiva. ¿Y qué ha pasado con los tipos de interés en perspectiva larga? El Euribor estaba al 5% en 2007. ¿Qué ha pasado con los tipos? Estamos ahí en el 2%. Han bajado. Por tanto, el esfuerzo y ahí está la clave, para quien pueda acceder a una hipoteca es menor que en los últimos años. Sin embargo, el esfuerzo para el que no puede acceder a la hipoteca y se tiene que quedar en alquiler, en relativo, en porcentaje de su renta, es el mismo que era hace años, ¿vale? Y este otro refuerza y pone un huevo duro más en esa tesis. Estos son los hogares que destinan más del 40% de su renta al gasto en vivienda. Por supuesto, en los dos somos líderes, sobre todo en el de hogares que alquilan, pero fijaos el desequilibrio. El 40% de los hogares españoles dedican más del 40% de su renta al alquiler. Es decir, les queda una capacidad de consumo muy pequeña y de ahorro para comprar vivienda inexistente, ¿vale? Esta es una demanda condenada a ser inquilina hasta que les leguen sus antecesores o les toque la lotería. Tristemente, pero este gráfico es contundente. Versus menos del 5% de los hogares que dediquen más del 40% de su renta a pagar hipoteca. ¿Y esto por qué es? Porque el que ha accedido, lo han mostrado mis compañeros de riesgos de antes, el que ha accedido tiene capacidad de acceso y tiene porcentajes de endeudamiento mucho más razonables que los que había, porque con un 40% no damos la hipoteca. Con un 40% de servicio de la deuda, los bancos no estamos financiando y estamos mandando a esa demanda a la banda de ahí, ¿vale? Ese gráfico quiere decir exactamente eso. El que accede es porque tiene ratios de endeudamiento y luego veremos el ratio de accesibilidad en torno al 30 como máximo, 30-35%, ¿vale? Si se va por encima del 40, no hipoteca, alquiler, ahondo en el problema, porque el alquiler se me come el 40% de la renta y no tengo capacidad de ahorrar para que me puedan dar la hipoteca
y comprar, ¿vale? Importantísimo ese gráfico. Tensiones con el alquiler turístico, sabido, y está aquí las provincias, las comunidades autónomas, las capitales donde más demanda turística hay, más concentración de esos activos en uso turístico, subida de los precios, ¿vale? Si yo tengo un apartamento en Gran Vía y lo puedo alquilar a 100 pavos la noche, pues son 3.000 pavos al mes. Si se lo quiero alquilar a alguien durante los 12 meses, ¿cuánto le voy a pedir? Por 2.500, porque me pagará los 12 meses, pero no menos de 2.500, ¿vale? Eso es lo que está tensionando, uno de los factores de oferta y demanda que está tensionando los principales destinos turísticos. No me detengo, diferencias por regiones, el alquiler está tensionado en todas las regiones, en las que hay más tensión de precio, pues lógicamente los ratios de esfuerzo de alquiler para acceso son mayores. Os lo dejo para que lo podáis ver. Demografía. Y vamos también a proyectar algo hacia adelante. ¿Qué ha pasado estos últimos años con la población en el rango entre 25 y 34, que es el demandante natural de vivienda, o al menos de vivienda nueva? Ha descendido de una manera muy importante, sobre todo en los años de crisis. Luego veremos que las proyecciones hablan de una subida muy importante para los próximos años. Esta es la franja, el INE os permite segmentar distintas franjas de edad. Esta es la franja que mejor correlaciona con la demanda y con los precios. La franja entre 25 y 34 años de edad. Si cogéis el gráfico de transacciones y el de evolución de los precios y lo ponéis pegado encima, prácticamente las curvas coinciden. Factores socioculturales, socioeconómicos, estructurales. Este es la edad de emancipación, uno de los fundamentales. Como veis en el gráfico, tenemos también el dudoso honor de, muy por encima de la media del 27 de los países centrales de Europa, tener la tasa o la edad media de emancipación más alta, con más de 31 años. ¿Vale? 64% de los españoles de 25 a 29 años vive todavía con sus padres. Y aquí hay un componente de comodidad, que se vive muy bien en casa de los padres, esto es así, y hay un componente de accesibilidad, de no poder acceder a la compra con financiación o de tener que morir a un mercado de alquiler que, lo veíamos antes, consume un porcentaje altísimo de los recursos, ¿vale? Este es uno de los factores importantes. Y otro es el que os decía antes. Los 80 y tantos mil divorcios, separaciones que hay en España y que son un motor de demanda inmobiliaria impresionante, que prácticamente se comen más de 2/3 de la producción de vivienda nueva. Y de hecho, para los que estéis o estemos casados, está la expectativa. 1 de cada 2 rompe. Esto es estadística, es estadística. Es una fuente a futuro, lamentablemente o no, muy importante de demanda inmobiliaria y muy estable, que es lo que os quería resaltar también. Esto no es, a veces también otro titular periodístico, las separaciones descienden cuando hay bonanza económica. Sí, tienen un cierto componente cíclico, pero entre 80 y 100.000 en los últimos 12 años. Tiene un componente estructural del carajo de la vela. Y es una demanda estable, que va a estar un flujo de demanda nuevo cada año, con una tipología de activos además concreta. Otro factor importante, ¿vale? Futuro de la demografía. Hemos visto cómo ha jugado la demografía estos últimos años. Vamos a ver cómo puede jugar los siguientes, ¿vale? Estas son las proyecciones del INE en rangos de edad. Dividimos el 25-34 en 30-35, considerando que la emancipación se va a 31. Hacemos un poco de zoom en este que serían los compradores. Las proyecciones de demanda son muy positivas a nivel poblacional, ¿vale? Son muy positivas a nivel poblacional en la franja de compradores para los próximos 10 años. Son proyecciones a 2034. Esta es la demanda de los próximos años, con las dinámicas de natalidad y de migraciones, natalidad, mortalidad y migraciones previstas. O sea, esto rara vez se desvía, salvo fenómenos pues de una envergadura enorme y no previstos. Por demografía va a haber una demanda, por demografía y edad, una demanda importante en los próximos años. Todo esto es flujo. De aquí a aquí es flujo.
es 500.000 de demandantes adicionales a los que hay en esa franja de edad que es en la que se están emancipando mayoritariamente, ¿vale? En cuanto a provincias, no me detengo, pues la alegría va por barrios también y vuelve a haber correlación. Provincias más dinámicas, más turísticas, con más base de población, mejores previsiones de comportamiento de las franjas de edad que estamos hablando. Y aquí lo tenéis graficado frente a la media nacional. Proyección de hogares. Pues como no puede ser de otra manera, con tanta creación o con tanto aumento del censo de población en las bandas 25 a 34 años, el ritmo de creación de hogares va a estar, quedaros con la cifra, en torno a 200.000 unidades al año. Es decir, si la oferta no sube de las 130.000 actuales a 200, cada año el desequilibrio va a ser mayor, va a ir a peor entre oferta y demanda. Si hacemos caso al Banco de España y hay 600.000 hogares que podrían haber comprado y no han comprado en estos últimos años, ¿dónde nos podemos ir? 2012-13 nos fuimos a un pico de stock pendiente de venta de 1 millón. Aquí en 7-8 años nos podemos ir a 1 millón de demanda no satisfecha, con las consecuencias que eso tiene para los precios, tanto en compraventa como en alquiler. Y este otro gráfico también tremendamente importante para la planificación inmobiliaria. Esa mayor demanda, esa creación de hogares, ese flujo demográfico, ¿dónde se va a concentrar? En hogares Alcántara, con 4... Alcántara, cuéntame, ¿nadie ha visto la serie? Hogares de 4 o más personas, no, padre. Los hogares, esto está de moda. Cada vez hay menos hogares de 4 o más personas. ¿Cuáles son los que van como un tiro? Los de 1 y 2. Los de 1 y 2. Los que van a crecer en torno a 2 millones de unidades. Ojito al dato. En torno a 2 millones de unidades los de una persona y en torno a 2 millones de unidades los de 2 en toda España. ¿Y esto qué son? Viudos, viudas, más viudas que viudos, estadística, separados, gente que decide vivir su vida sola o que viven en pareja pero que no tienen descendencia, etc, etc. ¿Vale? Tipología de la demanda. Es importante ver que va a haber más demanda demográfica, pero no preparemos muchos pisos de 120 metros que no van a hacer falta. Lo que van a hacer falta son muchos co-living, muchos pisos de 30-40 metros con servicios comunes, etc, etc. ¿Vale? Y un factor ahí de desarrollo de negocio brutal para los próximos años. Brutal, o sea, no hay dudas. Esto puede tener un poquito menos de curva, pero es lo que va a pasar. Hogares, geográfico, no me detengo. Venga, jóvenes y vivienda. Que este sí que es un capítulo realmente importante, ¿vale? El que hemos venido apuntando a alguna cuestión a lo largo de la tarde. Primero de los gráficos, luego nos iremos al segundo. Mediana de la renta de los hogares en términos constantes, ¿vale? Aquí metemos la inflación. Metemos la inflación para ajustar los importes a la evolución de los precios. Menores de 30 años. 30% más o menos final. Todos los hogares. Un poquito más, ¿vale? No, estos son miles de euros en media. Son 33.000 euros y 30.000 euros por hogar. Es decir, a la pregunta, ¿hay mucha diferencia en la renta de los hogares de menos de 35 años y el conjunto de los hogares, que incluye a los jubilados? No. La diferencia en renta no es importante. ¿Qué ocurre? Que hay una parte importante de aquí, que son los 9 millones de jubilados que tienen su activo inmobiliario ya pagadito. Y esa parte de renta la tienen libre, mientras que en los menores de 35 casi todos tienen un 25 o un 30% de servicio de la deuda, ¿vale? Por tanto, no es un tema de renta. Si hubiera más renta en esos hogares, mejor accesibilidad tendrían. Es un tema, entre otras cosas, de activos financieros en términos constantes, ¿vale? Este es el gráfico que distingue el volumen de activos financieros por persona en el caso
de todos los hogares y en el caso de los hogares con menos de 35 años. Este es el ahorro financiero con el que vas a la compra de una vivienda. Y aquí es donde se abre la brecha. ¿Dónde está concentrado el ahorro financiero? En los hogares de más edad. ¿Dónde está o dónde hay menos ahorro financiero? En los hogares de menos edad. ¿Y qué estamos pidiendo a las entidades financieras? Porque a su vez nos lo pide el regulador y el supervisor, y porque si incumplimos esas normas ya vemos a dónde vamos. ¿Cuánto LTV, cuánto loan to value, cuánta financiación sobre precio de venta o valor de tasación estamos dando en las compraventas? En torno al 80, ¿vale? Como máximo. Para el comprador, si el banco le financia el 80, tiene que tener el 20 no, el 30, porque hay que incluir los gastos, ¿vale? Si no tengo ahorro previo, ¿qué ocurre? Que no accedo a la financiación. Ya no me mira la renta, que es el siguiente paso. No accedo a la financiación, ¿vale? Por tanto, esa asimetría en la distribución de los activos financieros lo que está provocando es que haya hipotecas en hogares o en personas de edad media alta y que esté reduciendo la accesibilidad de las personas más jóvenes porque tienen menos ahorro financiero para acometer la entrada, para acometer la parte que no cubre la financiación bancaria, ¿vale? Mediana de la deuda total de los hogares en términos constantes. Esto quiere decir los que acceden, los jóvenes que acceden tienen mucha más deuda hipotecaria que la media de hogares, ¿no? No, el problema es de accesibilidad. Quien accede es porque tiene unas circunstancias muy similares al promedio de los hogares. Ese gráfico lo demuestra. El pequeño, el no suficientemente amplio porcentaje de hogares, de familias que sí que están en disposición de dar el 30% y de acceder a financiación hipotecaria, no tienen un problema de sobreendeudamiento, ¿vale? Cosa que en la burbuja anterior, véase la línea roja, sí. ¿Por qué? Porque ahí nos saltábamos, esto se está grabando, ¿no? Había mucha laxitud en la aplicación de los porcentajes máximos de financiación. Y sobreendeuda, entre el demandante de financiación y el banco, sobreendeudábamos a los jóvenes. Llevábamos a unos porcentajes brutales de deuda a los hogares de menos de 35 años. La regulación y la disciplina de las entidades ha acabado con eso, al revés. Somos tan estrictos en las condiciones de acceso que tienen menos endeudamiento relativo que el promedio de hogares, que tenemos gente en la cincuentena más apurada con la deuda que el de 28 o el de 30 que acaba de comprar la casa, ¿vale? Eso es lo que quiere decir ese gráfico. Hemos pasado de un sobreendeudamiento de jóvenes a un mero endeudamiento relativo. Sí, sí, en promedio. En promedio. Mediana de la deuda total de los hogares en términos constantes. Pero por miembro del hogar. Por miembro del hogar. Por miembro del hogar, sí, sí. Pero es miles de euros por hogar en términos constantes, ¿eh? O sea, estas cifras son deflactadas, en nominal son más altas, pero para que sean comparables con las del 2007, están deflactadas por IPC. Eso es una deuda media, quitando deflación y composición de hogar, de 100 y pico mil. En valor de hoy. En valor de hoy por compra. Pero para poder ver la conclusión lo hemos tenido que hacer ajustado a IPC, ¿vale? Gráfico que permite entender bien cuál es la dinámica hipotecaria hoy y dónde están los problemas. Y dónde están los problemas y dónde no están. No están en un sobreendeudamiento de los jóvenes como sí que estaban en 2007 y 2008, ¿vale? Gastos de los jóvenes. Caída entre 16 y 29 años con mucha fuerza del total de los gastos. Y se han recuperado. O sea, los jóvenes
tienen renta y tienen gasto. Fundamentalmente tienen un problema de ausencia de ahorro para acceder a la compraventa. No es una cuestión de ausencia de renta ni de ausencia de gasto. Su dinámica de evolución del gasto, con las lógicas distancias, es muy parecida a la del resto de franjas de edad, ¿vale? El problema es la accesibilidad sin ahorro financiero previo, más aún que el nivel de renta sobre el servicio de la deuda, ¿vale? Previsión de hogares, bueno, de esto hemos ido hablando, no me detengo. Hay otras dinámicas como el teletrabajo, como el co-living, que pueden alterar también la demanda de la compraventa y del alquiler. Tasas de empleo. ¿Cómo ha evolucionado, seguimos en el ámbito de los jóvenes, cómo ha evolucionado la principal palanca de generación de renta, que es el empleo? Entre 16 y 19 siempre ha sido muy baja la tasa de empleo, pero fijaos ahora, por debajo del 10%. Hemos bajado a la mitad desde el pico de la burbuja en 2007 hasta el año 2004. Y en todas las franjas de edad, hasta los 34 años, los niveles de empleo, los porcentajes de ocupación son inferiores. 30-34 años converge, pero entre 25-29 y 20-24 son considerablemente más bajos. ¿Qué hay detrás de esto? Alargamiento de los periodos de estudios, estancias internacionales, que está genial porque aumenta la capacidad productiva del país, pero en términos de demanda inmobiliaria, ¿qué hace? Retrasar, alargar el periodo de compra efectiva, ¿vale? ¿Y con qué correlaciona bien esto? Con la edad de emancipación que veíamos antes. ¿Cómo te vas a emancipar si no empiezas a trabajar hasta aquí, hasta la banda entre los 25 y los 34 años, ¿vale? Cambio estructural tremendamente importante y que también explica el menor acceso a la financiación hipotecaria. Lo primero que pedimos es el 30% y la estabilidad del trabajo, ¿no? Llevo 6 meses, llevo un año. También muy importante este perfil, ¿vale? Gráfico interesante que anima a ser un poco más optimistas con los jóvenes y con su capacidad de acceso al mercado laboral y, por tanto, al mercado inmobiliario. Este es un gráfico de evolución en unidades, en número de personas, entre la población que alcanza los 65 años y la que cumple 24, ¿vale? Justo en la pandemia esto se cruza. Se iguala el número de personas que por edad, a los 24 ya se ha acabado lo de estudiar, debería, se accede a mercado laboral, con la que sale. ¿Cuál es la proyección hasta 2040? Que es la expectativa que nos da el INE. Va a haber un desequilibrio tremendo, 800.000, no llegará a 500.000, entre flujo de salida. Si fuera una sesión de pensiones, pues daría también para hablar 2 horas sobre el desequilibrio al sistema público de pensiones que lleva. Hoy el sistema público de pensiones ya tiene un desequilibrio de 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros que están saliendo de nuestros IVAs, IRPFs, impuestos de sociedades, porque el sistema de seguridad social está, iba a decir una palabra que empieza por Q, pero no, voy a decir, está en desequilibrio. Está en desequilibrio. Fijaos con esa proyección de población, ¿dónde se vais? ¿Dónde se vais? Pero la sesión no es de pensiones, es de inmobiliario. ¿Qué va a ocurrir con el empleo de los jóvenes? Con esa salida tan importante de gente mayor de 65 años, con unas previsiones de mantenimiento al menos de los 22 millones a no ser que la guía no se elimine a todos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber muchas oportunidades laborales, va a haber mucha demanda para la población joven que quiera tenga las capacidades mínimas para trabajar en los próximos años. Estos ratios que veíamos antes deberían mejorar y, por tanto, debería mejorar la capacidad también de endeudarse en los próximos años. Otro factor de demanda importante. Me ahorro hablar de pensiones, ¿eh? Me centro en dinámica demográfica, laboral y su traslación al mercado inmobiliario, ¿vale? Vamos a ver, nos mira mucho hacia atrás y al presente, vamos a ver factores de corto y medio plazo, ¿vale? Nos quedan 2 bloques, este y el de cómo está el sector bancario para afrontar los próximos años.
Primer factor, el empleo. Veis aquí la gráfica, casi 22 millones de cotizantes. Es el factor principal para que haya demanda inmobiliaria. Que haya población y que esa población tenga renta. Y eso pasa por el mercado de trabajo. También os digo que cuánto está creciendo más o menos los afiliados. EPA es la fuente del INE, la encuesta de población activa. Afiliados SS son los afiliados a la Seguridad Social. Los dos están convergiendo a una tasa de crecimiento interanual de en torno al 2 y algo, 2,5, 2 y algo. ¿Cuánto está creciendo el PIB? ¿Cuánto está creciendo el PIB estos trimestres? Interanual, En torno al 2,5, 2,6, 2,7, lo mismo. Si crece lo mismo el PIB, que crece lo mismo el empleo, ¿cuánto está creciendo la productividad? Como el marcador de Zaragoza, todos los domingos 0. 0. Estamos en un ciclo de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, sin crecimiento de la productividad. ¿Vale? Dato importante también. Pero secundario, para la demanda se daría también para otra charla de productividad. Lo cierto es que cada año hay un 2% más de ocupados que el año anterior. Esto es demanda inmobiliaria y es solvencia para pedir financiación hipotecaria. Por tanto, el aumento del empleo ha ayudado en los últimos años, está ayudando en el presente y es previsible que siga ayudando menos, pero que impulse en el futuro. ¿Cuáles son los límites al crecimiento? Lo hemos visto ya. El límite al crecimiento es el crecimiento poblacional. Si no crecemos en población activa, es difícil que crezca la población empleada. ¿Cómo se puede crecer en población activa? Hay dos vías. Una es atraer población del exterior y otra es movilizar población ya residente que no está ofreciendo su mano de obra al mercado, bajando la edad de incorporación al mercado laboral, incorporando a colectivos que viven al margen del mercado laboral, por decisión propia, por falta de incentivación fiscal, por exceso de protección en las prestaciones, etc. ¿Vale? Eso serían palancas importantes de tocar para no parar el motor de la creación de empleo. Y luego la tasa de paro. No puede ser que tengamos un 10% de tasa de paro en España, que son 3 millones de personas, y no encontremos en muchos sectores perfiles adecuados. ¿Vale? Esto es otra cuestión que, además de un componente económico, un componente social, tiene un componente inmobiliario, porque dar empleabilidad, la tasa de paro friccional, o sea, la que es imposible de bajar, es la que tiene Estados Unidos en este momento, que es un 4%. Por debajo de ahí existe algún caso en economías occidentales, pero muy pocos. Pero claro, entre el 10 y el 4 hay un recorrido, ¿vale? Ese es un reto que tiene el país, movilizar ese 4% de población parada que no encuentra empleo en un mercado laboral que tiene exceso de demanda. Y ahí hay una demanda también, digamos, oculta, o que se puede activar, de compraventa inmobiliaria y de alquiler. Otro factor importante, la situación financiera de los hogares. La situación financiera de los hogares. Luego veremos una foto de la riqueza financiera e inmobiliaria de los hogares. Este gráfico también tira mucho para atrás, 25 años hasta junio de 2020. Y la tasa de ahorro en la línea gris, la tasa de inversión en la roja. ¿Dónde invertimos los hogares? Fundamentalmente en vivienda, ¿vale? Las empresas invierten en máquinas, en naves, tal, nosotros en hogares. Y el ahorro es la diferencia entre las rentas que tenemos los hogares y el gasto en consumo, ¿vale? Son porcentajes de PIB. ¿Dónde estábamos en el pico de la burbuja anterior? Años 2006-2007. La inversión en un 15% del PIB, el ahorro llegó a perforar por abajo el 5%. O sea, teníamos un desequilibrio del 10% del PIB entre ahorro e inversión. Esto en euros de la época eran 100.000 millones de euros al año que invertíamos de más en vivienda con respecto al flujo de ahorro que generábamos. ¿Cómo se resolvía eso? Pidiendo con financiación bancaria. Y a su vez los bancos, porque los bancos chupamos de aquí. Si no tenemos ahorro depositado en nuestros clientes, ¿dónde vamos a buscar la liquidez? A los mercados internacionales, al interbancario, a la emisión de cédulas hipotecarias, de AT1s, ¿vale? Aquí había un apalancamiento en las familias y en las entidades bancarias del carajo a la vela.
teníamos un desequilibrio de 100.000 millones de euros que teníamos que cubrir pidiendo financiación al exterior, ¿vale? Eso combinado con las 900.000 viviendas iniciadas, las 400, generó un cóctel Molotov bestial, ¿vale? ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos, fijaos cómo se dispara la línea gris en la pandemia, que es la tasa de ahorro. No podíamos consumir, la tasa de ahorro se va al 25% de la renta. ¿Dónde estamos hoy? En un nivel, digamos, de equilibrio en los últimos trimestres, barra años, en 12,5, 13 tasa de ahorro, 7,5, 8 tasa de inversión, ¿vale? Hoy los hogares están generando más ahorro financiero que inversión están haciendo en vivienda. Dicho de otra manera, la capacidad financiera de los hogares para comprar vivienda o para gastárselo en consumo o para lo que sea es hoy muchísimo más sana que era en 2007-2008, donde estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Que no lo digo yo, lo dice este gráfico, ¿vale? Riqueza financiera neta y riqueza inmobiliaria, ¿vale? Este gráfico de aquí. El azul es la riqueza financiera neta de deudas. Todos los activos financieros que tenemos las familias, depósitos, fondos de inversión, seguros de ahorro, planes de pensiones, etcétera, menos el endeudamiento, ¿vale? Riqueza financiera neta. Activos menos deuda. ¿Y la riqueza inmobiliaria? ¿Este gráfico es así en todos los países o en alguno el azul pinta más que el rojo? El azul en países anglosajones, tipo Estados Unidos, Gran Bretaña, hay más proporción de ahorro financiero. En nuestro caso, la riqueza inmobiliaria es el 80 y tantos % del total de la riqueza. Tenemos mucha riqueza concentrada en el sector inmobiliario, mucho ahorro inmobiliario y menos ahorro financiero, ¿vale? ¿Dónde estábamos en 2007? En términos de ahorro financiero, como la mitad que ahora. En términos de riqueza inmobiliaria, más, pero con una burbuja de precios tremenda. ¿Dónde estamos hoy? Con mejor posición financiera y con una posición inmobiliaria mucho más robusta porque no hay exceso de precios, ¿vale? Por tanto, posición financiera en flujo, exceso de ahorro financiero agregado de los hogares, ¿eh? Luego la alegría por barrios, pero agregado de los hogares. Y una riqueza financiera mucho mayor y una riqueza inmobiliaria equivalente, pero mucho más sólida porque no está sentada sobre una burbuja de precios, está sentada sobre unos precios de equilibrio que deberían ir incluso a más, ¿vale? Tipos de interés. Lo hemos comentado desde el principio, es una de las variables fundamentales. Y ahí veis la evolución también desde el 98 hasta aquí. El 2% actual es un nivel de equilibrio. Nivel de equilibrio. Una economía está en equilibrio cuando crece su PIB al 2%, cuando su IPC está al 2%, tasa de variación, y cuando los tipos de interés están al 2%. Esto no se ha dado nunca en España en los últimos 25 o 30 años. Hoy estamos con un PIB creciendo al 2 y pico, un IPC algo por encima del 2 y unos tipos de interés al 2%, ¿vale? Estamos en unos niveles de equilibrio inéditos en los últimos 25 o 30 años. Si vemos la perspectiva, lo que os decía antes, del 16 al 22, coño, eso era mejor para pedir financiación porque los tipos estaban por debajo de cero, pero eso es una anomalía. Eso es una anomalía, eso ha pasado una vez en la historia y probablemente no vuelva a pasar en décadas, ¿vale? Situación de los tipos de interés. Flujo de nuevas operaciones, como veis, correlaciona bastante bien con la evolución de los tipos. Cuando suben los tipos se enfrían las formalizaciones, cuando bajan los tipos suben las formalizaciones. Lo hemos visto en algún gráfico anterior más. El pasado es el pasado, esto es el futuro. Estas son las proyecciones del mercado de futuros sobre el Euribor a 12 meses. Esto es lo que los inversores en el mercado están apostando, digamos, están invirtiendo qué va a pasar en los próximos trimestres, en los próximos años con el Euribor. No es un indicador teórico. Si están poniendo pasta aquí y se queda aquí, palman. O sea, que esto es lo que los inversores
piensan de verdad que va a ocurrir con el mercado de futuros sobre el Euribor a 12 meses. ¿Y qué va a ocurrir? Pues un símbolo de Nike, más o menos. Una subida relativa. Una subida relativa son 4 cortes temporales, el cierre del 24, el cierre del primer semestre, junio del 25, la semana pasada y o sea, el viernes pasado y hace 2 viernes, ¿vale? Para que veáis cómo se van ajustando las expectativas. Conforme más meses, trimestres pasan, parece que el crecimiento económico aguanta y la inflación se reconduce. Por tanto, el mercado lo que está descontando es pequeñas subidas de tipos de interés. Por tanto, si alguien se tiene que comprar una casa y pedir hipoteca, as soon as possible, que dicen los modernos, porque va a ser un pelín más caro en los próximos meses. Un pelín más caro. Nos iremos, según el mercado está descontando hoy, año 2029, a entornos por debajo del 3%. O sea, vamos a tener un nivel de Euribor que con el correspondiente recargo de 50, 75, 80 puntos básicos situará el precio de la hipoteca en el entorno del 3,5 velocidad crucero en los próximos años, ¿vale? Pero con una tendencia ligeramente ascendente, ligera y moderadamente ascendente. Esto no debería golpear mucho en morosidad, no debería golpear mucho en accesibilidad, es una subida que se puede digerir, Hemos tenido niveles del 4% hace 2 años y nos ha descabalgado el sistema, ¿vale? Ratio de accesibilidad, que este es muy importante y es sobre el que habréis trabajado los casos. ¿Cuánto pesa el pago de hipoteca en el primer año frente a la renta media que tiene el hogar, ¿vale? Warning se enciende a partir del 35%. Porque se está comiendo pues, más de 1/3 de los recursos que genera la familia, de la renta que genera la familia. ¿Qué pasó en 2007? Por si no había suficientes avisos, desequilibrio entre permisos de vivienda y demanda, evolución irracional de los precios, sobreendeudamiento, los hemos visto todos los avisos en los gráficos anteriores. ¿Qué pasó con la accesibilidad? Por precio, no por tipos de interés, sino por el subidón de precios que hubo, se fue por encima del 55. Eso quería decir que muchas entidades financieras estaban financiando compraventas en las que el ratio de esfuerzo del comprador era más del 50% de su renta. Una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. ¿Dónde estamos hoy? En el entorno del 35. Que es un nivel ya para no subir mucho más, ¿vale? Y esta es una medida de contención de los precios clarísima. Si los precios no suben más, es porque el indicador de accesibilidad medio está en el 35%. Si estuviéramos aquí, en el 30 o por debajo, el arreón de precios lo íbamos a flipar. Con perdón de la expresión. Esto es lo que contiene. ¿Por qué contiene? Porque cuando vas al banco a pedir, ¿cuánto puedo pagar? Primero educación financiera, no hay que hacerlo así, pero lo hacemos así. ¿Cuánto puedo pagar? Pues renta del hogar 3.000 al 30%, pues esto es lo que puedes pagar. Y entonces acomodas tu precio de compra a tu índice de accesibilidad. Y eso está conteniendo algo los precios y esto no puede ir a más. Si subieran más rápido los tipos de interés, ¿qué ocurriría con el índice más rápido de lo previsto por el mercado? Dispararía el índice de accesibilidad y ¿qué ocurriría con la demanda y con los precios? Que por lo menos se contendría. Este es un warning tremendo para los precios, ¿vale? Este es un indicador a seguir mensualmente. Si este respingo que está dando aquí, sigue para arriba porque los precios suben mucho, porque el Euribor repunta más de lo previsto por el motivo X, porque se tuerce el mercado laboral, eso frenará la demanda y la evolución de los precios, ¿vale? Ratio de accesibilidad. Imprescindible seguimiento. Conclusiones, y luego veremos la parte del sector bancario. Nuevo ciclo en el mercado inmobiliario, con un cambio demográfico bestial. Hemos estado 10 años, desde el 12 hasta el 20, sin crecimiento poblacional. En esta década vamos a llevar a 50 millones el censo de población en España. Es un nuevo ciclo demográfico que abre un nuevo ciclo económico. Situación financiera de los hogares muy positiva, con menos endeudamiento, con más flujo de ahorro que en términos generales.
mejor posición financiera, contención de los tipos de interés, escasez de oferta construida y que se agravará en los próximos años, porque la demanda, ya hemos visto, que se prevé que continúe a los mismos ritmos, y con unos precios que se verán presionados al alza, ¿vale? Y con el asunto de los jóvenes, que no lo hemos puesto en conclusiones, pero que es fundamental, la accesibilidad del colectivo joven, muy amenazada por precios, necesidad de aportación de ahorro previo, inexistencia de VPO, ni de compraventa, ni de alquiler, ¿vale? ¿Y por dónde pueden ir los tiros? Por hacer un poco de pitonisas, ¿no? Compraventas no se irán muy lejos del ritmo que estamos viendo ahora, en los próximos años. Vemos en la banda entre 700 y 750.000 las compraventas, o sea, un ritmo de mercado como el actual, no mayor, pero tampoco menor, ¿vale? O sea, un ritmo alegre de compraventas en los próximos años. Hipotecas, 450.000, 500.000 al año. Vemos un mercado hipotecario fuerte, tanto por demanda como por oferta. Última sección que veremos será la del sector bancario. Oferta de vivienda sí que la vemos en el entorno de las 300.000 a 3-4 años vista, viviendas iniciadas, porque si no, vamos a tener un serio problema de accesibilidad y de precios. No debería haber dificultad en movilizar suelo. Las administraciones públicas están incentivadas a movilizar suelo, en parte porque es suyo y en total porque van a cobrar de todas las transmisiones y de todos los permisos de obra que se muevan. Hay sector promotor constructor con expectativas de venta y generación de márgenes y hay entidades financieras dispuestas a poner la financiación ajena, ¿vale? Nos deberíamos ir, igual es muy optimista, a las 350, al entorno de las 300.000. Si no, tendremos un problema enorme de desequilibrio entre oferta y demanda y de impacto en los precios. Y un precio de la vivienda que está creciendo hoy a 2 dígitos débiles, que dicen los modernos, o sea, en torno al 10%, y que crecerá entre el 5 y el 10. ¿Se aproximará mucho al 10? Si esto no se cumple, se aproximará más al 5 si eso se cumple, porque la mayor oferta lo que hará es contener los precios, ¿vale? Este es el cuadro de previsión macro sobre fundamentales, que es lo que hemos visto hoy. Aquí no hay dedo al aire, es todo análisis económico, análisis macroeconómico, análisis de variables que se mueven muy lentamente, que tiene que ocurrir un tsunami, un shock para que cambie el tablero de juego, ¿vale? ¿Y cuál es el rol? Ya para terminar, y abrimos algún turno de preguntas también si queréis. ¿Cuál es el rol del sector bancario? Bueno, pues el sector bancario, sector financiero en general, porque también hay financiación no bancaria entrando en el sector, y si queréis luego podemos comentar algo más también, es un actor principal. Este es un segmento de actividad, es un sector muy intensivo en capital, muy intensivo en capital. Hay otros sectores, como el tecnológico, el que son mucho menos intensivos en capital. El sector inmobiliario requiere de muchos fondos propios por parte de los promotores, por parte de quienes desarrollan proyectos y financiación ajena para poder completar el ciclo de producción y el ciclo de compra por parte del 60% de los compradores finales, ¿vale? ¿Y qué tiene que tener un sector bancario para poder apoyar el crecimiento del mercado inmobiliario? Pues hay 4 palancas básicas, las vamos a ver. La primera es la solvencia. ¿La solvencia, cómo se mide la solvencia de una entidad bancaria? Muy bien. Todos los cocientes tienen un numerador y un denominador. En el numerador están los fondos propios. ¿Los fondos propios qué son? Capital, reservas y beneficio no distribuido, ¿vale? Los fondos propios son el numerador, o sea, qué parte de tu balance, de tu pasivo es tuya y qué parte es de los demás. O sea, que son depósitos, emisiones, etc. ¿Vale? ¿Y en el denominador qué ponemos para ver la solvencia? Sí, más o menos lo prestado. Los activos ponderados por riesgo. O sea, ¿dónde estás metiendo el dinero?
¿Dónde consume más capital? ¿Dónde pondera más el riesgo? ¿Qué creéis? ¿En empresas o en vivienda? ¿En Estado, en deuda del Estado o en vivienda? ¿Qué es lo que consumirá menos capital? El consumo de capital es inversamente proporcional al riesgo que tiene el mercado en el que te metes. ¿Cuál es el mercado, en teoría, con menos riesgo? El Estado, la deuda pública, ¿vale? Lo que metemos en deuda pública nos consume menos capital. Tiene unos APRs, unos activos ponderados por riesgos más bajos. El hipotecario, en el que tienes una garantía real, además ahora a cachetazos das el 80%, la garantía real está a precios de equilibrio, etc., consume menos capital, ¿vale? Vivienda. ¿Y dónde consumimos más capital? Consumo, no hay garantías, financiación al consumo, en la que no hay una garantía real detrás. Está la solvencia de la persona a la que le das la financiación para el consumo, pero no hay luego un activo que adjudicarte o con el que negociar con ese acreditado si no te paga, ¿vale? Y el mayor riesgo es empresarial. Es el que más capital nos consume, ¿vale? Por tanto, las ratios de solvencia lo que miden es el nivel de fondos propios que tienes, el nivel de capital, reservas, beneficios no distribuidos sobre el activo que estás comprometiendo, las inversiones en las que te has metido, ¿vale? Y esos son los ratios de capital del sector, que son bajos. Son bajos. El sector opera con ratios de capital total o C1 fully loaded, que es el de mayor calidad, siempre por debajo del 20%, ¿vale? Pero lo importante no es esto. Lo importante es cómo estaban esos ratios de capital en el año 2007. Estaban justo en la mitad de estos niveles, ¿vale? Estábamos operando, la media de entidades financieras, con 6,5–7%, algunas entidades financieras con más capital que ese, pero en media con 6,5–7%. Hoy estamos operando con 13,5–14%, ¿vale? ¿Esto ha sido casualidad? ¿La normativa ha llevado ahí? La normativa ha llevado ahí. Lo que han dicho los reguladores, Banco Central Europeo en nuestro caso, es, oye, cuando hay problemas de capital, al final hay que ir a buscar al contribuyente para que las ponga. Esto no puede pasar. Tenéis que elevar el nivel de fondos propios que tenéis dentro para que si hay pérdidas en vuestras carteras de crédito, primero vayan contra vuestras reservas y vuestros accionistas. Y en última instancia, que haya crowdfunding ciudadano, ¿vale? Y nos han llevado a todo el sector a tener más niveles de solvencia, ¿vale? ¿Y cómo correlaciona la capacidad de dar crédito con la solvencia? A mayor solvencia, mayor capacidad para dar crédito, ¿vale? El sector tiene el doble de capacidad financiera que tenía en el año 2007, ¿vale? La segunda cuestión es la liquidez. Veo que me han puesto los gráficos nuestros, quería hablar del sector, pero bueno, es igual. La primera es solvencia. Si no tienes solvencia, olvídate, no puedes dar préstamos. No puedes dar préstamos. La segunda es la liquidez. Olvidaros de esos gráficos de ahí. El ratio de liquidez más fino es el de créditos-depósitos. Es decir, en el numerador el total de créditos que tiene concedido un banco o un sistema financiero y en el denominador los depósitos que tiene cogidos de los clientes, ¿vale? Si el ratio está por encima de 100, ¿qué significa? Créditos-depósitos, loan to deposits, créditos to depósitos. Si está por encima de 100, hay más créditos que depósitos. Si tengo más créditos que depósitos, ¿cómo financio ese gap, esa diferencia? Tengo que ir a deuda en los mercados internacionales. Ese indicador estuvo en el 140% en el año 2007, ¿vale? Dicho de otra manera, el 40% de los préstamos que había en España se financiaban con liquidez internacional, ¿vale? ¿Dónde estamos hoy? 85% en media del sector. O sea, sin salir del ahorro que tenemos las entidades bancarias en nuestros balances, tenemos un 15% de la base de depósitos que sin emitir deuda podríamos movilizar para dar más crédito. Más crédito para inversión empresarial, para compras de coches o para financiación promotor-constructor y financiación de vivienda, ¿vale? Por tanto, no hay un problema de liquidez. Al revés, hay un problema de que las entidades bancarias no sabemos dónde aplicar la liquidez en crédito, porque nos gustaría que hubiera más crédito en nuestras carteras. A diferencia de lo que ocurría en 2008 a 2014,
que si tienes un exceso de liquidez, un exceso de crédito sobre la liquidez, ¿cómo lo corriges? Años en los que tampoco aumentaban los depósitos, porque había una recesión de caballo, reduciendo el crédito. ¿Qué es lo que pasó? Para recomponer los balances, las entidades dejamos de dar crédito para reducir el ratio. Y eso provocó que ni para los proyectos buenos en el sector había financiación. Hoy hay hasta para proyectos que no son del todo buenos, porque la macro lleva a entender la micro, porque hay un exceso de liquidez en el sistema, ¿vale? Porque tenemos un 15% de nuestra base de depósitos que no estamos sabiendo encontrar dónde aplicarla en crédito, en inversión crediticia, ¿vale? Y la tercera pata es la morosidad. La morosidad es el porcentaje de la cartera de créditos que tiene incidencias, en las que el deudor no nos está pagando. Lleva más de 3 cuotas mensuales sin atender la morosidad. Olvidaros estas tablas que son del banco, quería ponerlas sectoriales. ¿Dónde llegó la tasa de morosidad en el año 2014, que fue el pico? ¿Dónde creéis que llegó? Sobre el 100% de los créditos, ¿cuántos llegaron a estar morosos en el año 2014? Préstamos y créditos. La suma a sector promotor constructor, a sector empresarial, sector hogares. ¿Pero cuánto? Venga, tiraros un porcentaje. No puede ser. Entonces, adiós. No, el sector habría tenido que ser rescatado con 150.000 millones, no con 46.000. 13,4 fue el pico, ¿vale? 13,4. 13,4 con niveles de capital del 7%, ¿qué quiere decir? Si tengo más o menos el 7% de mis créditos en capital y el 13% de los clientes no me pagan, que faltaba capital, tanto capital como había dentro del sector, ¿vale? Hubo entidades que se comieron todo el capital que habían acumulado en 100 años y aún así hubo que poner. Otras se comieron su capital y tres veces más, ¿vale? Eso es lo que pasó. Es fácil de entender el sector, ¿eh? Parece que es muy difícil, pues está chupado. Si tengo un 7 de capital y hay una morosidad del 13, me como mi capital y necesito que venga alguien y las ponga. Que las ponga ese 6, que lo ponga un banco solvente o que lo ponga el FROB. Y me rescate y luego me liquide por ahí como pueda, ¿vale? ¿Dónde está hoy la tasa de morosidad en el sistema? 2 y poco por ciento, ¿vale? 2 y poco por ciento. Concreto en hipotecario está en el 1 y poco. ¿Esto qué quiere decir? ¿Creéis que una entidad o un conjunto de entidades que tiene una tasa de morosidad del 14%, su foco es el crédito nuevo? ¿O su foco es la reestructuración, la recuperación, todo eso que empieza por R? La atención no la podemos dividir, ni el ser humano ni las organizaciones. Entonces, desde 2012 hasta el 2020, las entidades teníamos, unas más que otras, las que tenían más mochila / mierda de la crisis, más que las que tenían o teníamos menos. El foco estaba puesto en sacar activos del balance, en reestructurar, en reorganizar deuda, en venderle a la Sareb los suelos que te habías quedado. El foco no estaba en nuevos proyectos, porque tenías que solucionar un marrón de 3 pares, ¿vale? El foco hoy, con solvencia / capital, con liquidez y sin morosidad, ¿dónde está? En ir a buscar negocio, en captar negocio, en conceder crédito, ¿vale? Por tanto, el rol del sector, también por calidad del riesgo, solvencia, liquidez, calidad del riesgo, también por calidad del riesgo, es y va a ser muy proactivo para conceder financiación y para buscar proyectos, ¿vale? Y el último punto, que son 2 gráficos, estos sí que son los que quería poner, son los del sector, habla de la concentración de riesgos, ¿vale? Porque tú puedes tener capital, puedes tener liquidez, puedes tener una tasa de morosidad en tu cartera contenida, pero no vas a ir a un sitio donde estás muy concentrado, donde tienes ya muchos huevos puestos en esa cesta, donde tienes concentración de riesgos, ¿vale? Todos mis compañeros de riesgo son especialistas en detectar concentraciones de riesgo. ¿Cómo de concentrado está el riesgo del sector bancario en el sector inmobiliario
en este momento? Pues gráfico de aquí y el siguiente, ¿vale? Este es el crédito hipotecario para comprador final en porcentaje del PIB, ¿vale? Desde 2005 hasta 2025. Llegó a rozar, años del pico de la burbuja, el 60%. Esto quiere decir que el conjunto de hipotecas en España, de hipotecas para compra de vivienda habitual o segunda residencia, pesaba casi un 60% del PIB, ¿vale? ¿Dónde está hoy? En el 30%. Dicho de otra manera, la concentración de riesgos del sector bancario español en hipotecas es la mitad que era en el año 2007. Por tanto, esto explica por qué estamos tan agresivos en precio también. Pues tenemos capital, tenemos liquidez, tenemos una tasa de morosidad contenida y tenemos apetito por el riesgo hipotecario porque no tenemos concentración en los balances en riesgo hipotecario. Aquí, con un ratio de crédito hipotecario sistema del 60% del PIB, había que ser un valiente para seguir dando, aunque hubiera ido todo normal, ¿eh? No hubiera habido Lehman Brothers, hubiera habido flujos de financiación internacional, había que ser un valiente para seguir concentrando riesgo ahí. Hoy tenemos un recorrido para irnos a niveles normales del 40 al 45% del PIB brutal por concentración de riesgos, ¿vale? Y con el sector promotor, porque el gráfico de antes es para el comprador final, ¿vale? Este es la concentración de riesgos en hipotecas o la concentración el volumen de hipotecas que tienen los hogares con el sector. Este otro es la concentración, es la concentración con el sector de promoción inmobiliaria y construcción, ¿vale? Porcentaje del PIB, evolución 2005 a 2025. ¿A dónde llegamos? ¿Dónde llegamos a irnos? Pues nos fuimos en promoción inmobiliaria a los 300.000 millones de euros de concentración de riesgo, ¿vale? Veníamos, en el año 2000, teníamos unos 85.000 millones de euros de concentración en riesgo promotor, ¿vale? Del 2000 al 2009 multiplicamos casi por 4 veces la concentración en riesgo promotor. Todo cuadra. Si estaban iniciándose 900.000 viviendas y venían iniciando 350, 400.000, eso había que financiarlo con préstamo promotor. Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el préstamo promotor en los últimos años y hasta dónde hemos llegado? Un 5% del PIB. Fijaos, 6 veces menos concentración de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos fabricando 130.000 viviendas, no 960.000. Por tanto, el apetito al riesgo del sector bancario con el sector promotor, ¿cómo es hoy? Muy superior, porque no tenemos concentración de riesgos en el sector. Porque de ser el sector en el que más riesgo concentrábamos, con diferencia de todos los sectores, automoción, agro, logística, de todos, el que más concentración de riesgos tenía es la promoción. Y hoy está, pues no llega al 5% de riesgo vivo con ese sector sobre el total de PIB, ¿vale? Apetito al riesgo clarísimo. Y con el sector constructor, en menor escala, no llegó a esa barbaridad, porque la burbuja se concentró en la compra de suelos. La compra de suelos es préstamo al promotor, no al constructor. El constructor se pone a construir ya cuando el proceso de producción, cuando la vivienda entra en carga, cuando arranca la producción. Llegó casi al 15% del PIB la financiación al sector constructor, normal también, porque hay un ritmo de iniciación muy alto. ¿Dónde estamos hoy? En torno al 2%, ¿vale? También un volumen de concentración de riesgos mucho más bajo. Por tanto, y resumiendo, los 4 puntos de sector bancario, ¿vale? Para acompañar las dinámicas de oferta y de demanda que hemos visto a lo largo de la presentación. Más solvencia es más capacidad para prestar, liquidez ociosa no, porque está invertida en otros activos, pero liquidez invertida en activos que no son el negocio natural de los bancos, que es dar préstamos y créditos, disponible para prestar al sector. Calidad del riesgo, como no habíamos tenido en los últimos 20-25 años, tanto en tasas de morosidad actuales como previstas,
como estamos mirando tanto los préstamos que estamos dando ahora, tanto a hipotecario como a promotor, hemos visto los ratios con los que se concedieron los préstamos en 2004-2005 de accesibilidad disparada, de precios hinchados. Como eso no está pasando, la evolución de la morosidad va a estar muy contenida en los próximos años también, ¿vale? Tercer factor. Y cuarto, concentración de riesgos. Tenemos mucha menos concentración de riesgos en hipotecario individual, préstamo a la promoción inmobiliaria y préstamo a la construcción. Por tanto, el sector tiene más apetito, mucho más apetito. Este análisis lo está haciendo todo el sector, este mismo. Las cifras que hemos utilizado son todas públicas, no hay aquí grandes secretos. El apetito por invertir en estos sectores pues, es mayor que en otros. Y yo creo que hasta aquí, no sé si mueve una más, no, creo que esta era la última. Bueno, pues este es el resumen de la visión macro. Ya veis, antes de pasar al turno de preguntas, que la micro es muy difícil de entender si no entendemos la macro. Y para tomar decisiones micro en todos los procesos, en intermediación, en asesoramiento, en inversión, en desarrollo empresarial, en financiación, en todos es importantísimo conocer las dinámicas macro, porque si no estamos tomando nuestras decisiones un poco a ciegas, ¿no? o a tentón. Todos los indicadores que os he mostrado, la presentación la tenéis accesible, los indicadores son consultables y los podéis seguir. Sí que os animo a que, bueno, pues cada uno en la medida que lo necesite vayáis estando pendientes de estas fuentes estadísticas que os ayudarán a comprender mucho mejor las dinámicas del mercado. Y por mi parte, hasta aquí hemos llegado y a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Te has centrado sobre todo en el tema hipotecario de vivienda y el tema industrial, ¿cómo está de apetito las entidades bancarias en general? Pues ahí hay dos posibles respuestas. Una, la inversión inmobiliaria pura, lo que es el Build to Rent, alguien que compra para desarrollar, y ahí depende mucho por zonas. O sea, el apetito que hay en zonas pues, que tengan un componente logístico industrial importante, como puede ser Zaragoza, el apetito es grande. Proyectos ubicados en otras localizaciones son más difíciles de movilizar el capital necesario para hacer la instalación. Y en el caso de la empresa, si es la empresa la que directamente promueve, ahí aplicamos criterios de análisis empresarial más que inmobiliario. Es la capacidad de evolución de la actividad de la empresa más que el valor del activo, el valor de la garantía, los porcentajes. El factor principal es que la empresa genere caja suficiente para devolverte el préstamo. O sea, lo analizamos más casi como una operación hipotecaria individual que como una operación inmobiliaria en la que buscas rentabilidad. ¿Vale? Y muy correlacionado, eso sí que hemos visto a lo largo de la presentación, hay zonas con un dinamismo especial en las que todo funciona bien. En el inmobiliario, lo hemos visto, funciona bien en términos de transacciones y de precios. De exclusión de jóvenes, de accesibilidad, funciona peor. Y otras donde las dinámicas son más difíciles. Y en inmobiliario, logístico, industrial, ocurre lo mismo. Todo lo que es Madrid, Corredor de Henares, renaciente Cataluña, Aragón, fenomenal, porque los activos tienen valor, hay rotación de los activos. En otros sitios cuesta más entender los proyectos, entender la garantía de los proyectos y, por tanto, financiarlos, ¿no? He dicho de otra manera, es más fácil encontrar financiación para un proyecto en Plaza que en Platea, una plataforma logística de Teruel, o en Plus, en Huesca, por llevarlo a ejemplos aterrizados. Venga, más preguntas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y que os cunda el curso. Muchas gracias. Venga. La semana que viene volvemos aquí, el martes que viene continuaremos con la segunda parte del equipo de riesgos y luego vamos a ver otro punto de vista también que está muy interesante, que es qué hacen los bancos con los pisos que embargan, cómo los gestionan, ¿vale? Entonces, ahora poco porque no nos quedan, pero está todo transferido ya. Mucho. Sí, no, hombre, claro. No, José Carlos y David. José Carlos y Vallejo y David Glaría. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene.